Es muy probable que en un proyecto de simulaciones necesites efectuar por lo menos una vez un análisis de sensibilidad de variables o un análisis paramétrico. Si estás trabajando con ANSYS Workbench, existe una herramienta muy simple para que puedas efectuar o ejecutar tus análisis de sensibilidad de variables o análisis paramétricos, también llamados como análisis What If. En este video te muestro cómo activar o designar a las variables de entrada y variables de salida para que puedas efectuar o ejecutar tu análisis paramétrico. Ya directamente con un caso muy simple que ya tengo configurado para mostrarte entonces esta herramienta. Estoy resolviendo prácticamente el caso de la placa rectangular con un agujero en el centro, ¿okay? Que actúa entonces como un concentrador de esfuerzos. Esta placa entonces está sometida a tracción. Es exactamente la misma geometría que empleamos en el set de videos de cursos introductorios de ANSYS Workbench que se encuentran disponibles en este canal. En la sección de comentarios te dejo entonces el enlace para que puedas hacer revisión de esta geometría. Con la única modificación que para efectos demostrativos simplemente he trabajado con un cuarto de modelo aprovechándome precisamente de la simetría tanto en la geometría, simetría en las condiciones de borde y simetría en las condiciones de carga del problema. Bueno, en esta situación tenemos ya los resultados. He ejecutado también una expansión de la geometría, ¿okay? Para poder visualizar como todo el caso completo. A pesar de que tenemos únicamente la mitad del modelo, esto se puede hacer o se puede efectuar como una operación de postprocesamiento. Si deseas revisar qué activar directamente para poder visualizar un caso de simetría, poder hacer la expansión gráfica, te dejo entonces también el enlace en la descripción del video donde converso sobre las condiciones de borde de simetría, todas las particularidades para que puedas activarlas, para que puedas incluirlas o considerarlas en tu modelo, así como también las opciones específicas que tienes que activar a nivel de postprocesamiento si quieres visualizar la expansión gráfica de resultados tal cual como te las estoy enseñando en este momento. Bueno, antes de iniciar cualquier tipo de análisis paramétrico, tienes que estar conscientes de cuáles van a ser tus variables dependientes y cuáles van a ser tus variables independientes, ¿okay? Las independientes son las variables que tú controlas, que tú manipulas, las que empleaste tú para generar el modelo. Por ejemplo, para el caso de este cuerpo, que es un cuerpo tipo de superficie que emplea elementos tipo shell, una variable es el espesor, ¿ok? Porque nosotros manipulamos el espesor. Podemos colocar aquí 5, 10, 12 milímetros en función de lo que nosotros necesitemos. Eso vendría siendo un set de una variable independiente, porque prácticamente es un input, tú lo controlas. Mientras que, por ejemplo, una variable dependiente podría ser cualquier resultado. Caso, por ejemplo, el esfuerzo máximo que se obtiene en este caso en esta placa sería un ejemplo ideal de una variable que es dependiente. Si nosotros modificamos el espesor, por supuesto, el esfuerzo se va a ver afectado. Entonces, nuestras variables dependientes van a ser entonces aquellas que, por supuesto, como el nombre lo dice, van a depender de las variables de entrada de tu modelo. Con esto en cuenta, imaginemos la situación donde tenemos que, por ejemplo, evaluar cuál es el efecto de aumentar el espesor en este componente en los esfuerzos. Para activar esto, por ejemplo, en todas las casillas o para nosotros poder definir o decirle al ANSYS, hey, esto es un parámetro, haciendo clic sobre el cuerpo del componente, vemos que el campo donde nosotros podemos incluir el espesor tiene como una especie de casilla, ¿ok? Esta casilla, si está disponible, implica que esa variable puede ser empleada en un posterior análisis paramétrico. Lo que tenemos que hacer es marcarla y el símbolo cambia entonces como una especie de un símbolo con una P, representando a los parámetros. Ya hemos entonces asignado o indicado que el espesor va a ser una variable. El ANSYS automáticamente ya detecta que el espesor es una variable independiente, un input que nosotros vamos a otorgar.
Pero vean que el campo donde aparece el 5 milímetros, la lectura del 5 milímetros se ha colocado en color gris. Esto representa que en este preciso momento nosotros ya no podemos modificar el valor del espesor directamente en el ANSYS Mechanical. Tenemos que entonces trabajar directamente en el Workbench para poder hacer el cambio del parámetro como tal. Vamos a activar la masa también para ver si variamos el espesor. Por supuesto, la masa se va a ver afectada porque el volumen cambia y la densidad se mantiene constante. Este valor de masa o este parámetro de masa de nuestros componentes automáticamente ANSYS detecta que es una variable dependiente, porque precisamente depende de la geometría, depende de la densidad, depende de, el espesor con una longitud característica del modelo. Bueno, en fin, puedes revisar las opciones acá en el detalle de cualquier componente que nosotros podamos marcar o activar. Estas casillas pueden ser empleadas como parámetros. Y en el caso de los resultados, por ejemplo, vamos a activar como parámetro el desplazamiento máximo. En el esfuerzo normal, vamos a marcar también el esfuerzo normal máximo. Y en el caso del esfuerzo que está, en el plano de corte, pudiésemos activar el máximo y el promedio, ¿ok? Para también tener una idea de eso en el caso donde nosotros quisiéramos directamente aquí revisar la situación del concentrador de esfuerzo, ¿ok? Cuánto se amplifica el esfuerzo entonces por, la configuración geométrica de ese agujero. Ya aquí hemos marcado los parámetros que nosotros ya tenemos definidos y necesitamos, pero nuestro objetivo es variar el espesor y obtener entonces su efecto, revisar cuál es su efecto directo en los resultados que hemos marcado. Si minimizamos esta pantalla, vemos que ahora en nuestra hoja de proyecto, directamente en el ANSYS Workbench, ha aparecido una sección nueva llamada parámetros. Bueno, para ver esta opción, hacemos doble clic sobre el parameter set. ¿Ok? Vamos a ver ahora esta nueva opción. Les describo rápidamente qué es lo que aparece aquí. Ok, directamente aquí tenemos aparece como variables o clasificadas acá como variables de entrada, variables de salida. ¿Ok? Como variable de entrada, la única variable de entrada que nosotros marcamos fue el espesor. De hecho, este nombre ustedes pueden cambiarlo solo para facilitarles la lectura de estos componentes. Aparece la casilla con el valor, la magnitud y la unidad que nosotros queremos emplear. A su vez también aparece, por ejemplo, el caso de la masa, aparece el desplazamiento máximo. Aquí yo estoy simplemente cambiando el nombre por comodidad. Observa que todos los todos los resultados aparecen entonces en color gris su campo. Nosotros no podemos modificarlo, mientras que sí podemos modificar el campo del espesor. A su vez tenemos otra opción, que vemos la misma tabla, pero ahora todas las variables de entrada y de salida dispuestas, como en filas, y nosotros podemos aquí modificar. Bueno, ¿qué pasa si el espesor es de 6 milímetros? ¿Qué pasa si el espesor es de 8? ¿Ok? Podemos ir agregando o generando tablas acá en en esta interfaz gráfica para poder posteriormente hacer el análisis paramétrico, y esto equivale a es una forma de también automatizar el proceso para que tú puedas hacer varias simulaciones, como en cadena, en una sola corrida. Ok, bueno, pudiésemos completar acá con otro espesor. Sin embargo, si nosotros queremos correr, ahora evalúa a 6 milímetros con un espesor de 6 milímetros y márcame en esta misma tabla estos resultados que he marcado como variables independientes o variables de salida. Y por eso aparece, el símbolo del rayo amarillo, que significa, obviamente, que este caso no está resuelto y tiene que ser, por supuesto, resuelto. Otra opción también muy importante y que te puede servir de dato directamente acá es la casilla acá para retener o almacenar dichos casos de simulación. Si tú deseas un caso particular visualizar o predices que quieres visualizar algún caso, por ejemplo, vamos a visualizar, queremos quedarnos con el resultado del espesor en 10 milímetros, marcamos la casilla para que entonces se retenga, se almacene esta información. Luego, para correr todos estos casos que ya hemos configurado,
simplemente activamos el botón Update All Design Points. Cada uno de estos, digamos, configuración o combinación de parámetros particular o específica, ANSYS lo denomina Design Points, puntos de diseño. Es por esto que aparecen las siglas de P1, de P2, de P3. Cuando nosotros corremos todos los puntos de diseño, siempre va a aparecer, si tenemos el ANSYS Mechanical abierto, nos va a aparecer un mensaje que nos indica, bueno, tienes que cerrar o se van a cerrar todos los editores que estén abiertos, sea el Space Claim o sea el ANSYS Mechanical. Nosotros lo que hacemos es confirmar que sí y automáticamente cierra, digamos, estas interfaces gráficas que estaban abiertas, estas herramientas, y comienza entonces a correr la simulación de cada uno de los casos. Nosotros vamos a ir viendo el progreso. Por ejemplo, ya actualizó la masa del caso con el espesor de 6 milímetros. Cuando resuelva todo el modelo, finalmente va a mostrar todos los resultados como los está listando en este momento. De esta manera va a ir sucesivamente uno a uno, solo para entonces ir mostrándonos los resultados. También tenemos aquí una barra de progreso que nos indica actualmente en qué fase de la corrida está ejecutando el solver las operaciones. Esta es una situación muy rápida porque es un modelo pequeño, con un solo cuerpo, componentes tipo shell. Prácticamente no tenía que remallar porque cambiar el espesor no implicaba un cambio en la malla cuando trabajamos con cuerpos tipo shell, cuerpos de superficie, que es una ventaja también porque el espesor es una propiedad. Pero si tuviésemos un cuerpo sólido y nosotros modificamos su geometría o el espesor del cuerpo sólido o una dimensión del cuerpo, cambiara, ahí sí tuviese entonces que ejecutar operaciones de remallado, porque básicamente tiene que interactuar con el CAD, en este caso con el Space Claim o con el Design Modeler, interactuar con el CAD, modificar la geometría, volver a importar, cargar la geometría, actualizar, remallar nuevamente y ejecutar la corrida, la solución de interés. Aquí ya tenemos los casos listos, aquí no hay mucho que ver. Vemos aquí, esto nos sirve para análisis. Esto va a depender también de los objetivos de por qué tú estás realizando un análisis de sensibilidad. Podemos ver entonces la influencia del espesor. Obviamente aumentaba el espesor, mantenía el resto de las dimensiones y la densidad o el material era el mismo. Por supuesto que la masa iba a aumentar. Sin embargo, al aumentar el espesor, el esfuerzo disminuye. Adicional, tenemos aquí una herramienta. Si nosotros seleccionamos cualquier parámetro, no en la tabla o no en la lista, sino directamente en la tabla que aparece a mano izquierda, a la izquierda, seleccionan cualquier parámetro independiente, vemos que tenemos otras opciones para generar gráficas rápidamente acá de visualizar la influencia del parámetro. Por ejemplo, tenemos estos parámetros, gráficos de parámetros, agregamos uno haciendo doble clic y aparece entonces, aquí ya tenía una creada por defecto. Aquí, selecciono esto. Ustedes pueden eliminar, incluirlas, incluir muchas más gráficas. Por ejemplo, en esta gráfica yo quiero visualizar en el eje X el espesor, y en el eje Y la masa. Tenemos esta gráfica, esto lo que nos indica es que hay una relación lineal entre el espesor y la masa, lo cual tiene completamente sentido, varía proporcional. Aumentamos el espesor, como todas las demás otras dimensiones se mantienen constantes, el largo y el alto de la placa y la densidad del material se mantiene constante. Al aumentar el espesor, varía obviamente el volumen y con esto varía la masa. Es una relación directamente proporcional. Aumento el espesor, la masa va a aumentar. Pero ¿qué pasa si agregamos otro gráfico, un segundo gráfico? Indicamos, por ejemplo, la influencia del espesor, para graficar el espesor con uno de los esfuerzos, el esfuerzo máximo, por ejemplo. El esfuerzo máximo en la placa. Vean acá la tendencia, a medida que nosotros aumentamos en el espesor, aumentamos la magnitud del espesor, por supuesto, el área, la sección transversal del componente aumenta y eso hace entonces que los esfuerzos disminuyan. Ahora, si nosotros regresamos a la pestaña proyecto y hacemos doble clic
se va a cargar, digamos, la opción original. ¿Cómo sabemos cuál es la opción original? Vean acá que el nombre entonces del punto de diseño 0 tiene aquí la etiqueta, la leyenda current, es decir, que actualmente estamos visualizando el caso con un espesor de 5 milímetros. Si nosotros quisiéramos visualizar el caso con 10 milímetros, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar en este caso el punto de diseño, hacemos clic derecho y hacemos Set as Current. Por ejemplo, en el proyecto abrimos, vamos a ver si es verdad, y está marcado entonces el espesor con 10 milímetros. Bueno, aquí la única forma de revisarlo es directamente en la geometría. Bueno, vemos que este es el caso con 10 milímetros y digamos los valores aquí, por ejemplo, el esfuerzo máximo 37 megapascales deben de corresponder, o digamos que debe de coincidir entonces con los valores que están en esta tabla. Uno de los detalles importantes es que también esta tabla la puedes exportar directamente, abrirla en Excel y manipularlo a tu conveniencia. Esto se hace, bueno, sobre la tabla, clic derecho sobre cualquier casilla, exportar tabla como un archivo CSV. De esta forma puedes ejecutar análisis de sensibilidad de variables, tus análisis paramétricos o tus análisis what if. ¿Qué pasa si modifico el espesor? ¿Qué pasa si cambia la magnitud de la fuerza? Que son estrategias muy útiles, en especial cuando debemos analizar la influencia que tiene la modificación de una variable sobre nuestra respuesta.